En esta noche vamos a tener un tema bien importante porque hemos estado hablando siempre de los últimos tiempos y siempre estamos haciendo referencia a una semana de 7 años. Y me pregunto que muchos de los oyentes pues dirán, ¿y esa semana de dónde sale? ¿Por qué hablan de esa semana? ¿Por qué hablan de esos 7 años? Pues hoy yo te voy a explicar a través de un estudio bíblico de dónde surge esa semana. Y para ello vamos a estar compartiendo en el libro de Daniel, capítulo 9, búscalo en tu Biblia, Daniel capítulo 9 del versículo 24 en adelante. Dios había hablado al pueblo de Israel por los profetas de que por causa de su desobediencia iban a haber 70 años de cautiverio y de juicio contra el pueblo de Israel. Y naturalmente esto ocurrió en el año 607, cuando Nabucodonosor, bajo el régimen de Babilonia, conquistó a Israel. En el año 586 aproximadamente destruyeron el templo y estuvieron cautivos en Babilonia durante ese periodo de tiempo. Daniel está orando al Señor y le está pidiendo dirección acerca de esos 70 años, ya que Daniel era uno de los cautivos que el rey de Babilonia se llevó a Babilonia. Y es cuando Dios entonces, a través del ángel, le trae la revelación, pero no le habla de las 70 años, sino que le habla de 70 semanas. Ahora mire cómo dice el capítulo 9, versículo 24 de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas. Los estudiantes de la Biblia han buscado y han entendido que estas 70 semanas son semanas de 7 años. Por tanto, si son 70 semanas, multiplicado por 7, son 490 años. Lo que Dios estaba diciendo era que 490 años estaban determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La profecía de las 70 semanas era sobre tu pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Y la santa ciudad, Jerusalén. Sobre el pueblo de Israel y sobre la santa ciudad que es Jerusalén. Esta profecía no tiene que ver nada con la iglesia. Era una profecía directamente con el pueblo de Israel y habla de 490 años. Mire lo que dice la palabra. Dice, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y dice expiar la iniquidad, para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. De ese texto voy a hablar en algunos momentos. Pero mire lo que dice el versículo 25. Sabe pues y entiende. Esto es bien importante porque está hablando de una profecía que va a llegar hasta el fin de los tiempos. Y para ello hay que saber y entender lo que Dios ha dicho. Y se requiere de una disposición mental para entender cada detalle de lo que Dios está revelando. Por eso es que Dios le dice, sabe pues y entiende. Hace falta disposición para entender las cosas. Hay gente que estudia la profecía, pero por encima, sin profundizar, sin buscar los detalles, sin escudriñar. Y entonces no pueden visualizar lo que Dios está hablando. Pero Dios dice, sabe pues y entiende. ¿Qué es lo que debe de entender? Mire cómo se iba a desarrollar esos 490 años, que son las 70 semanas
que Dios tiene una relación con Israel y con Jerusalén. Mire de la manera que va a surgir todo esto. Que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, lo que está indicando es que en aquel tiempo, cuando Dios le está hablando a Daniel, ya el templo había sido destruido y Jerusalén había sido destruida. Pero Dios le está diciendo, va a haber una orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Alguien va a dar un mandato de volver a edificar a Jerusalén. A través de la historia hubieron varias órdenes para volver a edificar a Jerusalén. Vemos que el año que se dio la orden para edificar fue el año 456 antes de Cristo. El año 456 antes de Cristo. Dice, desde el momento que se dé la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. La orden era restaurar y edificar nuevamente la ciudad. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Cuando la orden de restaurar a Jerusalén se dieran, iba a ser de esta manera. Dice que desde el año 456 y se diera la orden hasta el Mesías príncipe, hasta la venida de Jesucristo y el establecimiento de Jesucristo, habrían 7 semanas. Esto lo que indica es que 7 semanas, que vienen siendo 49 años, es el periodo en el cual se realizará la obra completa de la reconstrucción del templo y la ciudad. La orden se iba a dar y el periodo para restaurar a Jerusalén y la reconstrucción del templo iba a durar 49 años, 7 semanas, 7 por 7, 49 años. Luego dice el profeta Daniel que luego habrán 62 semanas. 62 semanas, que es un equivalente a 434 años. ¿Hasta dónde llegaría las primeras 7 semanas, 49 años, y luego las 62 semanas, 434 años? Llegaría hasta el Mesías príncipe. Es interesante porque esta profecía claramente está hablando de la venida de Jesucristo, de cuándo era que Jesús iba a venir, el Mesías iba a venir, y había entonces un periodo de restaurar, luego habían unas semanas más de 434 años hasta el Mesías príncipe, y luego dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Mira el versículo 26 como dice. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Es interesante. Lo que está hablando ya es que cuando se cumplan 69 semanas, 62 más 7, es 69. De las 70 semanas, 69 iban a llegar hasta la muerte de Jesucristo. Mire cómo dice. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Es decir, que vería la venida de Cristo y luego de esas 69 semanas el Mesías sería muerto, mas no por sí. Y esto lo entendemos porque Jesús murió por causa del pecado de la humanidad y se entregó por causa de la transgresión de la humanidad. Y él dio su vida por la humanidad. Ahora, han pasado 69 semanas hasta Cristo
y luego de esas 69 semanas se le quitaría la vida al Mesías. Mire qué interesante, porque Daniel proféticamente había hablado del tiempo de la venida del Mesías, y no solamente de la venida del Mesías, sino de su muerte, de que iba a morir. Desde el 456, si tiramos el número y cogemos 62 semanas, que viene llevándonos hasta la venida del Mesías, usted saca los números y verá que le llegará hasta el año 28 después de Cristo. Después de Cristo. Lo que esto indica es que las 69 semanas terminarían en el año 28 después de Cristo. Si usted, bueno, déjame explicar esto. En el tiempo antes de Cristo, los tiempos iban descendiendo. No es como ahora que van en ascenso. Ahora llega el 2013, luego el 2014. Antes era el año 50, luego el 49 y así sucesivamente. Desde el año 456 bajando, llega hasta el año 2. Y luego en el 2, como no hay año 0, entonces empieza 1, 2, 3 ascendiendo. Cuando usted busca entonces, los años vienen descendiendo y luego ascienden. 69 semanas de 7 años llegan al año 28 después de Cristo. Es bien importante también que los oyentes entiendan que Jesucristo no nació el año 1. Según la cronología bíblica, desde la perspectiva de la que estoy hablando en esta noche, Jesucristo nació aproximadamente en el año 6. Naturalmente, si vienen descendiendo el año 6, 5, 4, 3, 2, y después entonces ascienden los números. Pero Jesucristo, si nació en el año 6, eran 5 descendiendo y después 28 subiendo, da un total de 33 años. Esto es un poquito complicado, ¿verdad? Porque hay gente que no entiende la dinámica de esto. Pero el año 28 después de Cristo era el año 33 de Jesucristo. Y nosotros sabemos que en el año 33, a la edad de 33 años, fue que Jesucristo murió. Lo que el profeta está indicando es que iban a pasar 69 semanas. Mire cómo dice el 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, porque ya había habido 7 semanas antes, cuando se construyó Jerusalén, que estamos hablando de 69 semanas. Se le quita la vida al Mesías, no por sí. Esas 62 semanas sería el tiempo que va a transcurrir desde la terminación de la restauración del templo y Jerusalén hasta la entrada triunfal del Mesías. Esas 62 semanas empiezan cuando se termina la reconstrucción de todo, y entonces llega hasta cuando Jesús entra triunfalmente esa última semana y llega a Jerusalén como Rey y Señor. Una vez concluyen esas 69 semanas de 7 años, entonces se le quita la vida al Mesías. Ahora mira lo interesante de esto. En el versículo 26 dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, escuche, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Vuelvo y repito, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Luego de la muerte del Mesías, va a venir un pueblo que destruirá la ciudad y el santuario. Y dice que de ese pueblo es que vendrá un príncipe que ha de venir en el futuro. El pueblo de un príncipe que ha de venir en el futuro destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de guerra durarán las devastaciones. Ok,
69 semanas hasta Cristo, a la edad de 33 años. Luego el Mesías muere a los 33 años, en el año 28 después de Cristo. Y la profecía entonces dice que va a venir un pueblo que destruiría a Jerusalén de nuevo y destruiría el santuario de nuevo. ¿Por qué? Porque el santuario que fue destruido, el templo, fue reconstruido nuevamente. Y cuando Cristo vino a la tierra, el templo estaba y Jerusalén estaba restaurada. Pero iba a venir un pueblo que iba a destruir a Jerusalén e iba a destruir el santuario. Ese pueblo, conforme a la historia, fue Roma. Porque en el año 70 después de Cristo, los romanos, bajo el general Tito, rodearon la ciudad de Jerusalén. Junto con los soldados, el general Tito, destruyeron a Jerusalén y destruyeron el templo. Eso fue lo que Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Hablando del templo. Ahora, ese pueblo que destruiría a Jerusalén, que ocurrió en el año 70 después de Cristo, de ese pueblo vendrá un príncipe que ha de venir. Es bien interesante que entendamos, hermano, que cuando Jesucristo vino a la tierra, la Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El mensaje original del pacto y las promesas era con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, al venir Jesucristo, que era el Mesías prometido, no lo aceptaron como el Mesías. Por el contrario, lo rechazaron, lo negaron y junto con el pueblo romano pidieron que fuese muerto y muerto en cruz. Junto con los líderes religiosos de ese entonces y los que gobernaban, le dieron la sentencia a Jesucristo de muerte y muerte en cruz. El pueblo de Israel, cuando Poncio Pilato estaba argumentando acerca de Jesucristo, le dijo: yo no veo ningún mal en este hombre. Y naturalmente, la esposa de Poncio Pilato tuvo un sueño y le dijo: no tengas que ver nada con este justo. Cuando él le pregunta al pueblo: pero mire, yo no veo ningún mal con este hombre. En el tiempo de la Pascua se acostumbraba a libertar un violador de la ley y le puso a Jesús junto con Barrabás, y Barrabás era uno de los hombres más violentos. No obstante, el pueblo prefirió que soltaran a Barrabás y que mataran al justo. Pilato le dice: es que este hombre yo no le veo ningún mal. Y usted sabe lo que el pueblo de Israel dijo: que lo crucifiquen. Y entonces Pilato dijo: yo no tengo que ver nada con este justo, y hasta se lavó las manos. Y el pueblo dijo: que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se dieron una sentencia de maldición al pronunciar esas palabras. Y el evangelio que había venido para el pueblo de Israel, no reconocieron a su Mesías, lo negaron, lo traicionaron y prefirieron caer en maldición. ¿Qué pasa? Que las 60 semanas iban corriendo a través de la historia, los 490 años. Pero cuando ellos negaron al Mesías y le dieron sentencia de muerte, ese reloj profético se detuvo en 483 años. Y quedó una semana de 7 años sin cumplirse. Se cumplieron 69 semanas, pero una semana de 7 años se quedó en stand-by. No tuvo su cumplimiento. ¿Por qué? Porque lo importante que debemos entender es que esas 70 semanas estaban relacionadas con Jerusalén y con el santuario. Era una profecía bíblica para el pueblo de Israel.
Pero el mero hecho de ellos negar a Jesucristo y no aceptar a Jesucristo como su Mesías prometido, provocó que ese reloj se detuviera. Y ese pueblo, en su rechazo a Jesús, pidió maldición sobre ellos y sobre su generación. Quiero que sepan, hermano, que eso fue en el año 28 después de Cristo. 42 años después es que viene la destrucción de Jerusalén y del templo. Esa generación sufrió los estragos de la guerra y la destrucción luego de 42 años. Esa generación duró 42 años y tuvo que ver toda esa maldición sobre de ellos. Ahora, la Biblia es clara, porque el Dios que nosotros le servimos es el Dios que conoce todas las cosas. Y es el Dios que sabe todas las cosas. Y entonces, el Dios que sabe todas las cosas sabía de antemano que ese pueblo lo iba a negar, lo iba a rechazar y no lo iban a aceptar. Por tanto, esta profecía, cuando llega a la semana 69, hace un acto y mire lo que dice. Dice que ese pueblo de un príncipe que ha de venir, y yo quiero que ustedes sepan que ese príncipe que ha de venir de ese pueblo romano es el anticristo que se va a levantar nuevamente bajo la restauración del imperio romano nuevamente, que es Europa. Dice que destruiría la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora mira el versículo 27 de Daniel 9, 27 dice, y por otra semana, ahí está la semana que faltaba. El reloj de Dios se detuvo en la muerte de Cristo, en aparecer Cristo en el año 28 a los 33 años, hasta el Mesías príncipe. Fue muerto y esos 7 años no corrieron. Se detuvo en el tiempo. Pero esos 7 años no es que no iban a cumplirse, es que posteriormente, en los últimos tiempos, esos 7 años volverían a correr en el reloj profético de Dios. Y entonces dice, y por otra semana, ¿de cuánto? De 7 años, confirmará el pacto con muchos. Ahora, noten que según la profecía, esta última semana iba a correr nuevamente después de la muerte del Mesías y después de la destrucción de Jerusalén y después de la destrucción del templo. Para los que dicen que esa semana se cumplió en el mismo tiempo de la muerte de Cristo, no es cierto, porque esa semana está después de estos eventos. Después de la muerte de Cristo, después vendría un pueblo que destruiría la ciudad, destruiría Jerusalén, destruiría el santuario. Dice que hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, donde quiere decir que van a haber guerras, devastaciones, conflictos bélicos. Y entonces aparece la semana y dice, y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Interesante. Ahí está la semana que faltaba de esas 70 semanas. ¿Quién va a confirmar el pacto con muchos? Bueno, deducimos que es el anticristo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice. Confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Lo que esto indica es que en el último tiempo ese príncipe que ha de venir del imperio romano va a hacer un pacto con muchos. Y entre esos está el pueblo de Israel. Pero cuando haga el pacto con el pueblo de Israel, que se levantará nuevamente el santuario, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda del santuario. Los sacrificios que el pueblo de Israel va a empezar a llevar, porque el pueblo de Israel no ha conocido a Cristo. Y lamentablemente tienen que seguir con sus sacrificios y sus ofrendas, porque no han entendido que ya hay un sacrificio que se hizo para siempre, que es el sacrificio de Jesucristo. Cuando ellos comiencen bajo ese pacto, este es el pacto de paz y seguridad que el anticristo va a hacer con Israel.
a la mitad de la semana el anticristo hará que cese la ofrenda y los sacrificios al santuario. Por tanto, podemos entender que eso era un pacto de mentira y de engaño. Un pacto de una paz ficticia, pero que no era real. Si algo necesita el pueblo de Israel es la paz. Y ustedes saben que Jerusalén es la ciudad de Dios. Jerusalén quiere decir ciudad de paz. Y si hay algo que no ha ocurrido en Jerusalén es que haya paz. Siempre ha estado en conflicto y ha estado en guerra. Y los judíos están anhelando la paz. El anticristo engañará con promesas falsas al pueblo de Israel. Y luego dice que después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. De este pasaje bíblico, cuando dice, y cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, esto es lo que habló Daniel. El que le entienda, huyan, porque vendrá gran tribulación, cual no la ha habido en la historia del mundo ni la habrá. Jesús no está trayendo una revelación nueva. Jesús lo que está hablando es de la revelación que ya el profeta Daniel había dicho, pero que ahora Jesús la amplifica y hace entender claramente qué era lo que iba a ocurrir en ese tiempo, donde iba a ser profanado el santuario a la mitad de la semana, poniendo la abominación desoladora. Cuando vemos el libro de Lucas, Jesús habla bien claro y Lucas habla bien claro de ese evento, cuando dice que Jerusalén la iban a rodear con ejército y la iban a destruir y que los judíos serían dispersos por el mundo y Jerusalén sería hollada hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Jesús amplía lo que ya Daniel había dicho y le dice, bueno, mira, va a haber una destrucción del templo, va a haber una destrucción de Jerusalén. Y esto va a ser así, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejército, ese día será destruida. Y así mismo se cumplió. Aquí estamos viendo claramente la semana, nos referimos. Hay una semana de 7 años que todavía no se ha cumplido. ¿Cuándo esa semana empieza a correr? Sencillamente, empieza a correr cuando el anticristo haga el pacto de paz y seguridad. Esa semana empieza a correr. ¿Cuál va a ser la señal? El pacto de paz que el anticristo va a hacer con pueblos, incluyendo a Israel. Ya hemos dicho que han pasado 69 semanas y falta una semana de 7 años que no se ha cumplido, pero un príncipe que ha de venir del pueblo romano, y esto estamos hablando de nuevamente la restauración de lo que era el imperio romano, que es en Europa, y eso lo estamos viendo y lo vamos a ver más claramente en estos tiempos. Falta una semana de 7 años. Y en esa semana, ahí claramente dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esta señal es la señal. El anticristo en esa semana empezará haciendo un pacto de paz con el pueblo de Israel. Es decir, que esa semana que está todavía en el aire va a ser activada. Y el botón de activarla va a ser el pacto de paz. Esto es bien interesante. Muchos siguen pensando que la iglesia se va en cualquier momento. El Señor permita que la iglesia se vaya en cualquier momento. A mí me gustaría que viniera hoy y no fuéramos hoy. Pero no obstante, tengo que ser responsable con la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es clara. Y creo que la iglesia va a ver ese momento del pacto de paz. Volviendo a Daniel capítulo 9, mire para qué estaban determinadas esa semana, y por eso estoy bien claro que eso no ocurrió con la muerte de Cristo y ahí ocurrió esas 7 años. No. ¿Por qué? Porque mire, el versículo 24 del capítulo 9 dice, 60 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Hay una determinación sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Israel y Jerusalén. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en esa semana? Terminar la prevaricación. Lo que indica es Israel restaurado y perdonado. Y eso a Israel no le ocurrió.
La iglesia gentil aceptó a Cristo y recibió esa restauración. Y recibió que se terminara la prevaricación, pero no con Israel. Mire lo otro que iba a ocurrir. Poner fin al pecado. ¿Israel terminó con el pecado? No, siguen con su pecado. ¿Por qué? Porque no aceptaron al Mesías. Pero usted puede decir, pero la iglesia fue perdonada. Sí, pero esta profecía de 70 semanas no es con la iglesia, es con Israel. Y una de las cosas que tiene que ocurrir con Israel es que termine con el fin, poner fin al pecado. Eso va a ocurrir porque en este postrero día el avivamiento va para Israel. Lo que Pablo dice, cuando entre la plenitud de los gentiles, que el último gentil se salve, todo Israel será salvo. Y ahí entonces se cumple esta profecía en esa última semana, porque eso va a ser en esa última semana, poner fin al pecado. Qué tremendo. ¿Qué otra cosa? Expiar la iniquidad. Y este sentido es reconciliar a Israel con Dios a través del perdón. Pero eso Israel no lo tiene, porque Israel no aceptó al Mesías. El pueblo cristiano sí, pero Israel no. Y aquí la profecía no está hablando del pueblo cristiano gentil, está hablando de Israel, de Jerusalén y del pueblo de Daniel, que es Israel, los israelitas, los judíos. ¿Qué más va a traer aquí? Expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable. Esto indica que va a haber justicia para siempre, y esa justicia solamente se va a encontrar con la segunda venida en Cristo en gloria, que va a restaurar todas las cosas. Y sellar la visión y la profecía. Lo que indica es que ya toda visión y toda profecía relacionado con Cristo, su venida, su evento final, se terminará. ¿Por qué? Porque Cristo vendrá en gloria, arrebatará a la iglesia, vendrá la gran tribulación y todo Israel será salvo. Y entonces será perdonado sus iniquidades, sus rebeliones, sus transgresiones, y Dios bendecirá esa nación. Porque esa era la rama original y fue arrancada. Y nosotros fuimos injertados en el lugar de ellos. Pero ellos se volverán a Dios en este tiempo, en el último tiempo. Y ungir al Santo de los Santos. Con esto lo que indica es el jaque mate. Se acabó el poder satánico. Entra la iglesia reinante juntamente con Cristo. Y habrá 1000 años de reinados aquí en la tierra. Bajo el señorío de Jesucristo. Y una iglesia gloriosa. Perdonada por la sangre de Cristo. Tremendo, hermano. Diga, las 70 semanas comenzaron en el año 456. Pero cuando uno va descendiendo, cuenta solamente 455. Más 28, ahí está todo, 455 más 28, ahí están esos 490 años que habló el Señor de esas 70 semanas. Falta una semana y esa semana empezará a correr con el pacto de paz del anticristo con muchas naciones, pero sobre todo con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel. Amén. Cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina.